Bienvenidos a la segunda sesión del módulo Postcapitalismo del Seminario de Filosofía de la Economía de la UNAM. En esta ocasión discutiremos el texto Capitaloceno, una historia radical de la crisis climática. La pertinencia de este texto es que el fin del capitalismo, el módulo se llama Postcapitalismo, el fin del capitalismo sucederá de una manera u otra, ya sea por acción política colectiva o porque acabó con las condiciones de existencia de los seres humanos en el planeta, por ponerlo menos. Para delinear cómo esto acontece en este momento epocal, tenemos a Francisco Serratos, el autor de la obra que cité. Francisco es un escritor y académico mexicano. Labora en Washington State University. Escribe sobre humanismo ambiental, crisis climática, animales y literatura. Su último libro es El Capitaloceno, una historia radical de la crisis climática. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Te escucho bien? Muy bien. Pues estoy muy bien, muy agradecido por estar aquí, listo pues para unirme a la discusión de este seminario que se ve que es muy, muy interesante. Excelente, sí, pues ya llevamos, ¿cuánto, Josafat? Como 5 años trabajando, discutiendo de varios temas de filosofía de la economía, desde cosas muy, por decirlo de alguna manera, como académicas en cuanto a la ciencia económica, pero también, y conforme ha sido más necesario, el aspecto político, ¿no? Creo que tu libro se ubica perfectamente en esa intersección, pues aunque no habla específicamente de la ciencia económica, algo tiene que decir al respecto. Entonces, vamos a comenzar con tu exposición. Como te mencioné, le enviamos unos scans de tu libro que quisiera invitar a la gente que si puede comprarlo, lo consiga, El Capitaloceno. Es un gran libro, no sé muy bien, pero aquí está. Es un gran libro, a un precio bastante accesible, creo yo, y puse el link para que, en el chat para quien guste comprarlo, lo compartiré en nuestra página también, pero para motivos del seminario les enviamos algunos scans de de 3 capítulos. Francisco, ¿puedes hablar de eso o elegir la línea que gustes de exposición? A los compañeros que nos acompañan a la sesión de Zoom, eh, les pediría que si gustan comentar su pregunta al final de la plática, escriban en el chat, yo quiero hablar, para ir manteniendo un orden de participación. Y a la gente que se encuentra viéndonos en Facebook, también pueden escribir sus preguntas ahí y las voy a leer al final. Muchas gracias y adelante, Francisco. Ok. Bueno, los capítulos que escogieron esta sesión son tres, ¿no? Que es el segundo capítulo, si no me equivoco, el de 1973 y el último capítulo que habla, digamos, digamos, de un futuro posible, ¿no? Eh, y el primer capítulo que ustedes leyeron no fue uno de los primeros que escribí, aunque la idea la tenía ya, digamos, muy clara de lo que quería hablar. Pero en ese capítulo que ustedes leyeron, hablo precisamente sobre los orígenes de este sistema socioeconómico, ¿verdad? En el que nos desenvolvemos y que nos envuelve. Eh, y la idea, o digamos la tesis de ese capítulo, pues es más que nada refutar otro concepto, que es el concepto de antropoceno. Y estoy seguro que ustedes ya lo han escuchado bastante, ¿no? Ese concepto probablemente en algún artículo o alguna nota periodística, ¿no? Un profesor o algo así. Ah, y expongo a través de una revisión, digamos, histórica, la imprecisión de usar un concepto como antropoceno para, digamos, describir una supuesta nueva era geológica, que es en la que vivimos hoy en día. Y a contraposición de esa idea, pues propongo, siguiendo a los autores, ¿verdad?, originales que han, digamos, teorizado sobre este otro concepto, propongo el concepto del capitaloceno. Es decir, que las consecuencias ambientales tan terribles que hemos visto en los últimos años no son consecuencia de, ¿verdad?, un ente llamado humano, así en abstracto, sino que más bien son consecuencia de una serie de relaciones históricas de acumulación de capital. Entonces, cada capítulo del libro abordo, digamos, un capítulo esencial
en la historia del capitalismo, ¿no? En el que leyeron ustedes, pues es, digamos, ¿verdad? El cuestionamiento del concepto del antropoceno en favor del el capitaloceno. El segundo que leyeron, pues es precisamente la cuestión del petróleo y su impacto en la economía global y cómo la crisis de 1970 sobre el petróleo, pues nos regaló otro modelo, digamos, capitalista mucho más agresivo que es el neoliberalismo. Y cada capítulo, pues abordo, digamos, un episodio diferente o capítulo diferente de diferentes, digamos, mm, como mercancías que han definido la historia del capital. Una, como ya dije, pues es el petróleo. Otra es el carbón. Otra es, por ejemplo, los fertilizantes. Y otra es, por ejemplo, el guano. A veces, muchas veces no pensamos que el guano, que es la caquita de los murciélagos, sea tan importante en la historia de la humanidad cuando sí lo es, ¿no? No se puede explicar la revolución industrial sin el guano y no se puede explicar, por ejemplo, la creación de fertilizantes sintéticos, ¿verdad? Sin la historia del guano. Eh, y luego me voy por otros, por ejemplo, como el caucho, que también fue indispensable, por ejemplo, para la industria de la guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y qué más, y así me voy, ¿no? Bueno, la idea principal del libro, pues es, digamos, eh, o más bien la estructura de cada capítulo del libro es contar un relato, porque si leyeron las partes ¿verdad? Que se les asignó, pues se van a dar cuenta que hay muchísimos datos, fechas, ¿verdad? Cantidades que eran muy difíciles de manejar al momento de escribir y que hasta cierto punto iban a aburrir al lector, ¿no? Al darle tantas cifras y datos de esa manera. Entonces lo que yo hice fue organizar el libro por episodios y como relatos. Entonces, en cada capítulo cuento una historia, ¿verdad? De una persona, de un animal o de un acontecimiento, y a partir de ahí narro ese episodio, ¿no? Por ejemplo, para contar la historia del caucho, cuento la historia de un nativo del Congo que se llama Otavenga y cómo llegó al zoológico de Nueva York en 1906. Y a partir de la biografía de Otavenga, ¿verdad? Voy desplegando toda la historia del caucho, del colonialismo en el Congo y su importancia en el comercio global, ¿no? Y hay algunos otros capítulos que dejé de lado, pero básicamente esa es la idea. Eh, Me gustaría contarles, por ejemplo, una historia que dejé fuera, pero que les va a dar, ¿verdad? Como una abstracción de todo lo que trata el libro. Y en esta historia que les voy a contar muy brevemente, como ejemplo, que no está en el libro, desgraciadamente, eh, les voy a hablar de dos animales, que es el castor y el salmón, y su importancia en la historia del capitalismo. Vamos, y me voy a enfocar en la transición, ¿verdad? Digamos, de feudalismo o de otros sistemas económicos hacia el capitalismo, ¿no? Y bueno, me imagino que ustedes ya saben, ¿verdad? Cuán violenta fue la transición en la Europa feudal, ¿verdad? Hacia el capitalismo. Sobre todo porque emerge en un momento muy importante en la historia de la clase trabajadora, que algunos historiadores la llaman como la época dorada del proletariado medieval o del campesinado medieval, ¿no? Que va más o menos entre 1350 y 1500. Y cómo este capitalismo en esa época, en esos años, ¿verdad? No solamente fue forjado por condiciones sociopolíticas, sino también por cuestiones climáticas, ¿no? Por ejemplo, la peste bubónica, los cambios climáticos de la pequeña edad de hielo que ya se empezaban a sentir, que alteró los patrones pluviales, la agricultura, etcétera, ¿no?
Y bueno, estas tragedias ecológicas y climáticas, pues le otorgaron mucho poder a los campesinos sobre los señores feudales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como se habían muerto demasiada gente, los campesinos, la mano de obra estaba escasa. Negociaron mejores salarios, impuestos, tratados, ¿no? En algunos países como en Alemania, por ejemplo, entre 1350 y 1500, la tierra estaba controlada en un 90% por los campesinos, nada más para que se den una idea, ¿no? Sí, Federici, la gran teórica muy de moda hoy, por cierto, dice que en ese año la aristocracia europea sufrió una desacumulación crónica debido a todas estas demandas sociales, ¿no? Y bueno, esos fueron algunos cambios en Europa, ¿no? O sea, las élites, por supuesto, van a respingar ante tantas demandas y no aceptaban, ¿no? Tanta desacumulación crónica. Y así es como comienza a implementar, ¿no? Ciertas políticas, digamos, previas o que son como el trampolín hacia la acumulación del capital, ¿no? Una de ellas obviamente es la privatización de la tierra, echar a los campesinos de la tierra, ¿verdad? Privatizándola, en inglés que le llaman el enclosure, las cercas, ¿no? ¿Y cuál fue la consecuencia? Bueno, pues digamos que entre 1500 y 1700 los salarios se redujeron un 70% con la llegada del capital. La expectativa de vida cayó, ¿verdad?, de 43 años a 30 años en el mismo periodo. Y en apenas 200 años, como dice Federici, el capitalismo causó tanta miseria como no se había visto hasta aquel entonces, ¿no? Esto sin contar, obviamente, eso es en Europa, sin contar todas las, ¿verdad?, tragedias coloniales que pasaron en América, en África, en Asia, ¿no? ¿Sabes? Solo quisiera apuntar, Francisco, si me Ah, permites, que es muy interesante eso, porque justo hay artículos que han salido de cómo los campesinos medievales tenían más vacaciones durante el feudalismo que en la época actual, ¿no? Así que es muy chistoso que esa historia de progreso tan naturalizada, ahora que tú lo exacto. mencionas, es como, ¿no? De hecho, incluso en ese mismo momento fue un detrimento en condiciones de vida, es algo fascinante. Disculpa, Es solo quería hacer el comentario. fascinante. Creo que trabajaban, dependiendo, ¿verdad?, del país, trabajaban entre 160 y 280 días, más o menos por ahí. Y Y ya el tenían resto del siestas año, en las pues, tardes. ajá, era eso, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que pasó en Europa. Pero la historia que les quiero contar es cómo se implementó este sistema de acumulación en América. Y me voy a enfocar aquí, que es donde vivo, que es en el norte de Estados Unidos, cerca aquí de Canadá, ¿no? En esta zona, eh, antes de la llegada de los europeos, había muchos castores. Más o menos las cifras rondan entre 60 y 400 millones de castores en Norteamérica, ¿no? La mayoría de ellos aquí, desde Alaska hasta California. Cuando entra el comercio de pieles o el fur trade, como le llaman, Inglaterra, entre 1822 y 1890, importaba, Inglaterra, que era el gran, ¿verdad?, centro comercial del mundo, importaba 74% de sus pieles de esta zona. ¿Okay? Para 1900, los castores ya habían sido extintos casi en su totalidad de los hábitats. Y al mismo tiempo ese mercado de pieles abrió fronteras extractivas desde el delta del Mississippi hasta Canadá, hasta el norte de Canadá, en busca de más pieles. En esa apertura de frontera, ¿verdad? Los nativos se fueron incorporando al comercio de pieles a través de la esclavitud, del trabajo forzado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo interesante que sucedió con esto es lo siguiente. ¿Qué pasó con los sistemas en los que antes había castores? Bueno, estos animales son ingenieros o arquitectos de la naturaleza. Construyen sus propios ecosistemas y con esto los hábitats de muchos otros animales. Construyen presas, diques, que son como piscinas de las que dependen insectos, plantas, osos, coyotes, lobos, felinos, aves, salmones y los nativos, ¿no? Las personas. Cuando fueron erradicados, los ríos completamente se alteraron en todo Norteamérica. Fluían demasiado rápido, ya no se podían congelar y los salmones, que es el segundo animal al que les voy a contar la historia,
en los cuales, ya les me voy a enfocar, se redujeron. Y esto fue devastador para los pueblos nativos que dependían del salmón para sobrevivir porque habían encontrado más o menos una armonía de extraer los recursos naturales que necesitaban para sobrevivir, ¿verdad? Y a estos pueblos nativos se les llama Salmon Nation y se distribuyen desde Alaska, desde el río Yukon hasta, ¿verdad?, Sacramento en California. Cuando los castores desaparecieron, la población de salmón también se colapsó. Es decir, por ejemplo, los salmones maduros, cuando llegan a una etapa en que deben migrar de los ríos hacia el océano, decreció un 94%. La migración de los salmones, como a mí me gustan mucho los animales, disculpen que me enfoque mucho en ellos, hace una de las migraciones más hermosas que se pueden imaginar en el mundo, en el reino animal. Viajan miles de kilómetros desde los ríos en que nacieron y luego llegan al océano en donde pasan 4 años más o menos, ahí nadando, ¿no? Y luego, para reproducirse después de esos 4 años, tienen que volver al río en que nacieron, en una migración, ¿verdad?, hacia atrás. Y muchos de ellos, pues, en ese camino mueren, ¿verdad? O alimentan otros animales. Los que mueren, pues, alimentan animales como los osos, pero también esos desechos de su muerte alimentan las plantas que crecen en los ríos, los árboles, los coyotes, los lobos, los felinos, las aves, todos, ¿no? Pueden viajar miles y miles de kilómetros del océano hacia el lugar donde nacieron. Pues imagínense todo lo que pasó cuando murieron esos salmones. Los humanos, los nativos que dependían de eso, les afectó tanto, no solo en cuanto a acceso a comida, sino también en la salud. Y los pueblos nativos de ahí tuvieron que adquirir una nueva dieta, que era la dieta del colonialismo europeo. Y sus casos, enfermedades que antes no estaban registradas en su ADN, comenzaron a surgir, como diabetes, enfermedades cardiovasculares y depresión. O sea, fueron totalmente despojados de su ritmo de vida ancestral. Pero esto no fue todo. Las cosas empeoraron porque justo cuando comenzó la construcción de presas para generar electricidad, los ríos se vieron aún más asfixiados por estructuras de concreto, ¿no? De cemento. Y la población de salmón cayó hasta a su nivel más bajo, a 5% de su población original en 1800. En 1996, por ejemplo, se registró en el norte de Estados Unidos un solo salmón que regresó al río en el que había nacido. Si a esto se le agrega las presas, ¿verdad? Se le agrega la minería, la deforestación, la polución de desechos industriales, la sobrepesca, nos damos cuenta del grave daño de un sistema económico que no acepta límites y que necesita constantemente abrir nuevas fronteras extractivas para generar riqueza y, en el mejor de los casos, ¿verdad?, bienestar. Debido a esta, digamos, destrucción gradual, la industria de la pesca ha optado por la acuicultura, o sea, tener como salmones dentro de granjas de la misma manera, en condiciones igual de terribles que tienen, por ejemplo, a los pollos, a los cerdos, a las vacas, ¿verdad? Pero debido a que necesitan producir mucho salmón para alimentar el mercado global, pues esos salmones sufren la misma confinamiento de los demás animales de granja, ¿no? Por ejemplo, tienen muy mal peso, se pudren en vida porque están constantemente en contacto con sus desechos, ¿verdad? Y además, algo muy peligroso, son alimentados ya no con otros peces, sino que son alimentados por la agroindustria. Es decir, la deforestación que está pasando en el Amazonas ahorita por Bolsonaro, ¿verdad? Mucha de esa deforestación es para sembrar soya. Esa soya se ocupa para alimentar los animales que comemos, entre ellos los salmones, ¿no? Pero no nada más soya, también los alimentan con maíz o semilla de colza. Y eso genera también un impacto negativo en nuestra propia salud por los casos de colesterol, porque ese salmón ya no es rico en omega 3, sino es rico en omega 5, que no es tan bueno, y causa mucha inflamación en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si se fijan, voy a terminar con esto, en el libro cuento historias de esa manera. Esta desafortunadamente no la pude incluir, pero van a encontrar historias así, o sea, de cómo el capital ha alterado completamente ritmos de vida ancestrales que hasta cierto punto, porque tampoco hay que romantizar, ¿verdad?, los pueblos originarios, que hasta cierto punto
habían encontrado una armonía con la naturaleza, así como con los castores, los salmones y los pueblos nativos de aquí. Eh, y bueno, aquí le paro, pero más o menos de eso va el libro. Excelente. Muchas gracias, Francisco. Bueno, qué horrible y bonita historia a la vez, ¿no? De cómo conviven diversas, o sea, es bonita la historia, cómo funcionan los animales, ¿no? A todos nos gusta ver los documentales y cosas así, y es bien triste ver que pues toda esa riqueza natural y tecnológica, ¿no? Aquí de hecho la filósofa Mama Isabel que trabaja la tecnología, y es interesante eso que dices de los castores, de cómo ellos también interactúan con su ambiente, ¿no? Solo hemos privilegiado una forma de interactuar que es como el sometimiento, ¿no? Algo así me suena. Pues ya podemos abrir ronda de preguntas y respuestas. Si quieren comentar, compañeros presentes también en Facebook, pueden escribir las preguntas, las voy a leer. Yo tengo ya algunas, pero quisiera ceder la palabra a alguien si quiere preguntarle algo de lo que acaba de decir Francisco o de los capítulos que leyeron. Adelante. Pidan la palabra en el chat. No sé, Horacio, si solo estás aplaudiendo, quieres... ahí está. Horacio, adelante con tu pregunta, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. También le di alcanzar a una revisada a detalle al libro. Y bueno, de esta última parte que mencionas me parece súper importante. Solo una duda así súper puntual. Esto que mencionabas de los... si nos hablas un poco sobre las fuentes que usaste, porque por ejemplo, en alguna parte en esta presentación hablas de, por ejemplo, de la diabetes o depresión en periodos así pues muy atrás, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Entonces, ¿cómo, o sea, el manejo de fuentes básicamente es la ¿El pregunta? manejo de fuentes? Sí. Mira, el manejo de fuentes, como ya les dije, en el libro van a encontrar datos, muchos datos. Y el manejo de fuentes, siempre lo he dicho, porque hay que ser honesto, fue un caos. Fue un total caos y no pude organizarme bien con las fuentes, sino casi hasta el final del libro. Porque qué era lo que yo hacía? Como soy una persona muy distraída, yo le agarro un libro y lo leo, ¿verdad? Y luego el siguiente libro es otro tema y así va. Y así me fui leyendo. Es lo que iba marcando ahí, ¿no? Los temas con stickers. Y al final, cuando ya era tiempo de terminar el libro, o sea, me volví loco y ya no sabía qué hacer. Entonces lo que opté fue por precisamente tomar el tema de cada capítulo y leerme todo lo que podía sobre ese tema. Digamos, sobre la historia del carbón y cómo surgió, ¿verdad? La minería de carbón en Inglaterra y cómo eso, ¿verdad? Alimentó el capitalismo industrial. Entonces me leí todo y escribí ese capítulo. Bueno, leía sobre, por ejemplo, sobre la historia de los océanos y su importancia en el colonialismo y el capital. Me leía todo, ¿no? De eso y así fue. Eh, es un poco difícil, como dije, haz esto. Todos los datos, por ejemplo, que mencioné ahorita sobre el salmón, sobre la salud y todo esto, eso lo saqué de un libro que recomendé mucho, por ejemplo, en Twitter, que es fascinante porque habla precisamente de las enfermedades más comunes que sufrimos bajo este sistema, ¿no? Que son muchísimas, ¿no? El COVID no se puede separar de, de esa, de esa lógica, ¿no? Como explico en el libro, también hay una relación muy íntima entre la circulación de nuevos cepas de virus y los circuitos del capital, ¿no? Por ejemplo, la pandemia que tuvimos ahí en México en el 2009, creo que fue, ¿verdad? 2009. O sea, esa pandemia debe haberse llamado NAFTA Flu, porque fue creada precisamente cuando las grandes corporaciones de carne se mudaron a México, implementaron el sistema de megagranjas y esas megagranjas lo que hacen es que permiten, ¿verdad?, el salto o la creación de nuevas cepas, ¿verdad? Porque les están inyecte antibióticos a esos animales. Pero, por ejemplo, los datos de los salmones los saqué de este libro que les recomiendo bastante. Por ahí han de encontrar el ebook, hasta gratis, yo creo que el PDF. Se llama Inflame, Deep Medicine and the Anatomy of Injustice. Es buenísimo el libro, buenísimo. Yo creo que es el mejor libro que he leído este año. Y habla de eso, de cómo nuestro cuerpo resiente, ¿verdad?, las políticas económicas en las que vivimos, ¿no?
Pero más o menos así fue como manejé las fuentes, ¿no? Espero haber contestado. Muchas gracias, Francisco. Damos la palabra a Eric. Después de Eric seguiría Josafat. Adelante, Eric. Hola Francisco, muchas gracias por tu plática y por el libro también. Yo tengo una pregunta muy general y un breve comentario para contextualizarlo, ¿no? O sea, creo que algo que nos pasa a todos los que nos aproximamos a las cuestiones relacionadas con el cambio climático, crisis climática, o como querramos llamarle, es que inmediatamente notamos una brecha entre el conocimiento que tenemos y las medidas que se toman, ¿no? Esto es algo así como, ¿por qué no estamos haciendo algo ya? ¿No? Es algo que nos salta así un sentimiento. Y he visto que a raíz quizás de la urgencia del tema, ha habido un desplazamiento de la preocupación teórica conceptual por pues conceptualizar este problema a la cuestión de la comunicación y de la pedagogía política, ¿no? Por ejemplo, me llamó la atención que tú en tu libro inicias y dices, capitaloceno no es un concepto, sino un argumento, ¿no? Y entonces el libro es como una narrativización de ese argumento, ¿no? Como para poderlo digerir en periodos de tiempo. Y bueno, esto me recordó también un breve texto de Deborah Danowski que se llama Negacionismo. Y ella dice lo mismo, básicamente lo mismo que tú dices, negacionismo no es un concepto, sino que es como una herramienta para interpelar, ¿no? O sea, decirles negacionistas a pues, quienes niegan el cambio climático, los pone en una situación incómoda porque los equipara a los negacionistas del holocausto, ¿no? Y bueno, ahí empieza a jugar con las analogías. A donde iba con este comentario es que la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo cerrar la brecha entre el cúmulo de conocimiento y las acciones que tomamos? ¿O cómo te aproximas tú a esa brecha? Híjole, es buena pregunta. Yo creo que es una de las preguntas más importantes que tenemos que hacernos para poder responderla. ¿Por qué? Y esto lo mencioné, por ejemplo, cuando estuve comentando lo del nuevo reporte del IPCC, del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, sobre las estrategias de comunicación. Y mi respuesta es que esa brecha se tiene que cerrar dando información contextualizada sobre los fenómenos climáticos que estamos viendo y nombrar las cosas por su nombre. En el reporte, como ustedes, no sé si vieron noticias o leyeron algunas que lo comentaban, decía ahí, ¿no? De que ya es indiscutible para la comunidad científica que los humanos somos los culpables de la tragedia, ¿no? Pero es que ahí ya esa retórica, los humanos somos los culpables, o sea, nos están metiendo se meten en el mismo costal a un agricultor de Oaxaca que a Bayer, Monsanto. Entonces, ese tipo de retóricas ya se tienen ¿verdad? Se tienen que rechazar. ¿Por qué? Porque no se puede hablar de emisiones nada más así en abstracto, se tiene que hablar de emisores. Cuando se habla de emisores, se sueltan datos como Estados Unidos es responsable de 40% de las emisiones desde 1850 hasta ahora. Europa es del 29%. Cuando hablas de emisores, ¿verdad? Tienes que decir que el 1% más rico de la población genera 50% de las emisiones, ¿verdad? En comparación con el otro, los más pobres del planeta, ¿no? Entonces, es como si nos contaran el fin del mundo, pero no sabes la razón de por qué se está acabando el mundo. No sé si me entero. Entonces, se tienen que trazar esas narrativas, esos nexos comunicativos entre devastación ambiental y responsables, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué hoy estaba leyendo, por ejemplo, una crítica muy grande al New York Times, que tiene unas de las coberturas más impresionantes sobre la crisis climática, pero gran parte de su revenue, o sea, de la publicidad que vende, viene de ExxonMobil, viene de Shell, o sea, viene de Chevron. Entonces, ese tipo de cosas también se tienen que criticar,
porque no puedes estar por un lado, ¿verdad? Como diciéndole a la gente, ay, se va a acabar el mundo, ¿no? Y mira estos huracanes y así. Y por otro lado te pasan ahí en la página de internet, ahí, ¿no? De que ExxonMobil está trabajando por construir un futuro. ¿Sí me entiende? Ese tipo de mensajes confunden y, como tú dices, abonan al negacionismo, abonan a la desinformación, ¿no? La desinformación es lo mismo que el negacionismo, que es distraer a la gente de los verdaderos culpables, de los verdaderos problemas que enfrentamos, ¿no? Bueno, por ahí va, no me extiendo tanto. Cállenme si hablo demasiado. Muchas gracias, Francisco. Seguimos con Josafat. Después de Josafat seguiría Marco Ricardo. Adelante. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la exposición, José. Me pareció muy, muy interesante. También lo que estuve revisando el texto me parece muy, muy interesante. Yo tengo una pregunta relacionada a un tema que estoy yo trabajando y que me gustaría ahí saber tu opinión, que tiene que ver con el concepto de ecosalud. Digamos, cuando se cuestiona, digamos, esta cuestión de cómo el medio ambiente genera, pues, digamos, un deterioro en la salud, etcétera, y se habla, perdón, ¿me escuchan? Que de pronto se Sí, cortó. al principio se cortó un poquito, pero te escuchamos. Adelante. Si quieres apagar tu cámara o algo, pero sí te escuchamos. Ah, ok, sí. Sí, sí, mejor voy a apagar la cámara para que, para que no haya problema. Sí, bueno, básicamente mi pregunta es sobre qué opinas de las tendencias recientes que existen sobre pensar la salud no como algo antropocéntrico, sino como algo relacionado con el entorno, donde más bien lo que es sano no es nada más el cuerpo de individuos, sino también pensar la salud de forma más integral, más ecológica, donde la tierra, los animales, etcétera, deberían de ser más sanos. Y en ese contexto, pongo a colación el ejemplo que ponías de la naftaflu. Digamos, ¿qué tanto esta proliferación de la agroindustria realmente genera pues un deterioro, digamos, en la salud de la naturaleza, y eso a su vez se corporaliza en los cuerpos? Digamos, ahí me gustaría como saber más tu opinión, en particular sobre la agroindustria. Mira, yo creo eso del salmón y el castor te interesó bastante, ¿va? La Sí, salud. exacto. Mira, sí, sabes que en uno de los argumentos de este libro que ya les recomendé, de Rupia Maria, quien por cierto es una doctora que trabaja en un hospital de San Francisco, y Raj Patel, él es activista de uno de los teóricos del Food Systems, o sea, yo no soy especialista en esto del Food Systems, pero escribe mucho sobre comida, Raj Patel, y es activista, ¿no? O sea, son personas políticamente muy activas, los dos. Y algo que explican ellos en este libro es que debemos de dejar de tomar los diagnósticos de salud como, ¿verdad? Separados de un contexto sociopolítico. Es decir, si tienes problemas en los pulmones, ¿verdad? Vas al doctor, dice, tiene problemas en los pulmones y le vamos a hacer esto, ¿no? Es decir, actúan sobre tu cuerpo, separado ese cuerpo de todas las causas que probablemente te llevaron a, ¿verdad?, a tener esos pulmones débiles o de alguna manera enfermos, ¿no? Por ejemplo, separaron las causas de la polución del aire, que mata a 8 millones de personas en el mundo cada año, ¿ok? Probablemente no saben dónde vive esa persona. Probablemente vive cerca de una minería, de una mina. Probablemente vive cerca de una, ¿cómo le llaman a las carboeléctricas? ¿No? Es decir, se separa la persona del contexto en el que se crea esa enfermedad, ¿no? Probablemente, y así nos podemos ir, ¿no? Entonces, a ver, y tenemos que retomar, como tú dices, muy bien en tu comentario, o más bien situarnos
entre estas redes socioculturales, sociopolíticas, ¿verdad? Como producto, nuestras enfermedades como producto de esas relaciones. La agroindustria, como explico en el libro, hay 2 capítulos dedicados a la agroindustria, surge con el colonialismo. Y uno de los primeros ecosistemas destruidos por, ¿verdad?, la ganadería masiva, pues fue el mexicano, cuando trajeron a las vacas y a las ovejas. Es decir, para 1550, como digo en el libro, el Valle del Mezquital, que era una de las grandes, ¿verdad?, zonas de agricultura de los pueblos de Mesoamérica, ya estaba totalmente colapsada por las ovejas que trajeron los españoles. Y las ovejas y las vacas fueron agentes activos de colonización, porque en la medida en que se expandían entre tanta tierra, ¿verdad?, fértil y gratis, ¿verdad?, pues en la medida que la vaca se expandía iba abriendo nuevas fronteras colonialistas, ¿no? De ahí que todo México, el norte de México, ¿verdad?, se explique por qué es grande la ganadería en el norte de México, que es donde se estableció. Y asimismo, cuando uno habla de ese tipo de cosas, ¿verdad?, se explican muchas, digamos, como síntomas de nuestra sociedad, que no quiero usar la palabra normal, sino que eran costumbres no comunes sobre nuestros hábitos de alimentación. O sea, no es normal que comamos tanta carne. Como explico en el libro, la carne casi siempre era digamos, como un pretexto para un festejo, ¿sí me entienden? Como que tenía que haber una especie como de ritual social para la carne. Pero se abarató tanto por este proceso de colonialismo, por este proceso de creación de fertilizantes, del despojo de tierra indígena para meter más vacas, más soya, más maíz, ¿no?, para alimentar animales. ¿Qué pasa? Pues que esa gran industria, ¿verdad?, es la que va abriendo la frontera agrícola y con ella destruyendo ecosistemas. Por ejemplo, los ecosistemas de los murciélagos. Se tiran los árboles frutales, los murciélagos tienen que comer, pues se van a ir a refugiar, a lo mejor a haciendas, a donde hay con animales, van a morder a uno o van a morder una fruta, se la va a comer el cerdito, ¿verdad? Y todo va conectado. Entonces, al momento creo yo que de hacer ese tipo de diagnósticos de salud, tenemos que hablar sobre los circuitos del capital que crean esos contextos alimenticios, ¿verdad? Porque es muy grave si lo piensan. O sea, es muy grave porque tenemos que comer todos los días. Todos los días tenemos que comer. Entonces, imagínense el proyecto de colonización de nuestro paladar a través del exceso de carne que es, ¿verdad?, producida a costa del despojo de la devastación ecológica, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con lo que dices. Te recomiendo mucho este libro, creo que te va a ayudar en tu investigación. Y bueno, si ahí lees los otros capítulos que digo, donde cuento la historia del agronegocio, pues creo que también te van a ayudar, ¿no? Muchas gracias. El libro es el que se llama Negacionismo, el de Débora Nowski. No, ese es el que mencionó Eric. Este es Inflamed, ¿no, Francisco? Perdón. Sí, así se llama. Déjate lo anoto. Inflamed, ¿no? Ajá. Y de hecho me va a ayudar muchísimo, muchísimo. Bastante te va a ayudar. Te agradezco enormemente el comentario. De nada. Si no lo consigues, me dices. Perfecto. ¿Ok? Ajá. Excelente, gracias. Ahí está la referencia para a otros que les interese. Se me hace muy interesante esto. Me gusta mucho o sea, no me gusta, está horrible lo que pasa, pero me gusta como ir diseminando las diferentes dimensiones en que esto se manifiesta, ¿no? Esto de como dijiste, la colonización del paladar es bien fuerte, ¿no? Como es esta idea de que, claro, ahorita en un Dorito hay más sabor que en toda la comida que comía un medieval feudal, ¿sabes? O sea, una persona Sí. así, seguro hay más sabor en una bolsa de papitas, pero... A esas Doritos, esas frituras que venden, Sí. les llaman, en inglés le llaman hyper palatable food. O sea que cada sensación que tú sientes cuando te metes un cheto o un Dorito, así, cada sensación fue diseñada biológicamente para que te provocara esa sensación en la boca.
Claro, sí, sí, y va con otras cosas de alimentos, ¿no? Hace poco estaba Ajá. escuchando uno muy interesante de que si dejas de tomar cafeína, nada de cafeína por 3 meses, tomarla de nuevo es casi un trip psicodélico, como si comieras hongos o algo así, porque es una droga muy fuerte, pero la hemos normalizado tanto que ya funcionamos. Hay como esta película de Boots Riley, Sorry to Bother You, no sé si la has visto, Mm, que es como un juego de capitalismo que al final venden una droga que te vuelve un caballo, ¿no? Y para ser bien productivo. Y no es tan alejado de la realidad. Casi somos caballos con todas las drogas que ya se ha hecho normal consumir para ser productivos, ¿no? Así que sí, exacto. es como que no se puede modificar la subjetividad sin meterte por el estómago, ¿no? Este, Exacto. es algo muy impresionante. Bueno, disculpe, solo quería mencionar esa historia. Marco, adelante con tu participación, por favor. Y si alguien más quiere opinar, favor de levantar la mano o anotarse en el chat. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo como estaba pensando, y bueno, y también a partir de eso una duda. Estaba pensando en que desde hace tiempo yo me he dado a la tarea de estudiar un poco sobre el mundo indígena. Ujú. Y bueno, ahí he descubierto aspectos como, bueno, ontologías que discrepan de las ontologías a las que estamos acostumbrados, ¿no? Básicamente el antropocentrismo. Eh, Pensaba que en el mundo indígena, eh, pues son perspectivas no antropocéntricas, entonces más bien son perspectivas Mm, biocéntricas o de otro tipo. ujú. No sé, por ejemplo, en el sur del continente, ¿no? Podríamos decir pachacéntricas. Y ese tipo de perspectivas a mí me han permitido pues entender mucho más la cuestión pues estas cuestiones, ¿no? Del cambio climático y eso. Eh, y entonces pensaba en el término, o sea, como que para este tipo de cosas me ha funcionado bien el término de antropoceno y que inclusive, pues bueno, no sigue habiendo pues discrepancias, ¿no? Los científicos duros dicen que pues más bien es un invento social de las ciencias sociales, pero muchos de ellos, ¿no? Muchos como que dicen que ya, entonces sigue como en controversia. Y luego cuando vi este término de capitaloceno, pues me hizo como ruido, ¿no? Porque dije, bueno, si el antropoceno está todavía como en veremos, pues el capitaloceno, pues me hizo pensar, ¿no? Y Ujú. entonces pensé que, pues sí, ciertamente, obviamente en esta etapa del capitalismo, y bueno, en todo el proceso histórico, como lo mencionas, pues se han acentuado todos estos problemas, ¿no? Que tienen que ver con la cuestión climática. Um, pero más bien pensaba, o sea, mi duda es un poco en el sentido de, adoptando este tipo de perspectivas así como biocéntricas o de este tipo, ¿no conviene más tener el término antropoceno que el de capitaloceno, que todavía es como más específico? Y eso por un lado. Y otra, ah, bueno, la verdad es que yo un poco metiéndome en estas cosas y luego viendo como estadísticas y viendo, pues como buen economista de pronto haciendo pronósticos no cuantitativos, sino simplemente con la información que empiezo a tener, pues trato de hacer como pronósticos de qué pasará en unos pocos años y según mis ideas y viendo algunas estadísticas y cosas así, pues salgo hasta deprimido porque sí, eso es como apocalíptico mi perspectiva. Entonces, más bien, aquí también tengo otra duda. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves qué va a pasar? Esos serían mis cuestionamientos. Gracias. Ok. Bueno, sobre los conceptos, es una observación muy interesante y qué bueno que lo tocas, ¿no? El capitaloceno es un argumento para entender cómo llegamos aquí. Y ese concepto surge dentro del humanismo ambiental, que es en mi campo, eh, que es una disciplina relativamente nueva también. Ah, pero también es importante señalar que el concepto de antropoceno surge dentro de la ciencia. Entonces, para muchos, digamos, humanistas ambientales, historiadores ambientales, etcétera, esa frontera se respeta, ¿no? Es decir, es como partes del cuerpo, ¿no? Que tienen nombre científico y tienen nombres comunes, ¿no? Hasta cierto punto. Pues más o menos es la misma idea, ¿no? De que antropoceno, esa es la ciencia. Pero que sea ciencia
no quiere decir que no sea criticable, ¿verdad? Por ese lado. Por el otro lado, hay otros teóricos que sí manejan el concepto de antropoceno en un sentido positivo y hablan, por ejemplo, del good anthropocene, o sea, del antropoceno bueno, en el que vamos a, ¿verdad?, a crear como una especie de paraíso del planeta a través, por ejemplo, de tecnología para, no sé, para suplir para reemplazar algún proceso extractivista, ¿no? Y con esta tecnología ya, ¿no? Entonces, hay propuestas así, también, del good anthropocene, o sea, el buen antropoceno. Entonces, tampoco hay que ser un poco dogmáticos, ¿no? Con esto de los conceptos. O sea, yo lo manejo el Capitaloceno para hablar de cosas muy específicas. Pero vaya que si me pongo a pelear ahí con un científico, ¿verdad? Pues no, ¿sí me entiendes? O sea, como que ahí no hay una... Y lo otro, que es la pregunta más difícil, ¿qué va a pasar? Es que no, todo puede pasar. Y aquí hay que separar más bien hay que dividir la respuesta en dos partes. Entre lo que dice la ciencia y lo que va a pasar políticamente. Lo que dice la ciencia es muy certero. Desde 1980, no, más bien desde 1977, cuando los científicos que trabajaban para ExxonMobil descubrieron los impactos de los combustibles fósiles en la atmósfera y lo ocultaron por décadas, desde ese momento los científicos empezaron a hacer proyecciones climáticas sobre lo que va a pasar. Y esas sí son muy certeras. Yo diría que son como un 98% certeras sobre lo que va a pasar. Una, de que si no paramos de quemar combustibles fósiles, se van a derretir los polos, se van a inundar ciudades, se va a haber huracanes más fuertes, etcétera, etcétera. O sea, eso sí es predecible por medio de la ciencia. ¿Ok? Lo interesante aquí es que la solución no es científica, sino política. ¿Por qué? Porque la ciencia nos ha dicho que sí se puede, que tenemos tecnología, ¿verdad?, suficientemente avanzada como para reemplazar combustibles fósiles. ¿Por qué no se ha hecho? Por cuestiones políticas. Porque las petroleras más grandes del mundo siguen, ¿verdad?, comprando políticos, siguen comprando, como ya dije al principio, planas en los periódicos más importantes del mundo, anunciando su producto, ¿no? Y que su producto es necesario para el bienestar humano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la lucha es política, porque la ciencia nos ha dicho que sí se puede. Por ejemplo, en la agricultura industrial tenemos una propuesta que es la agroecología. ¿Por qué no es implementado? Por el gran capital del agronegocio. Entonces, la solución es política, porque soluciones sí encontramos. Una solución que manejabas tú ahí de los pueblos indígenas. Tendríamos que estar agradecidos de que los pueblos indígenas nos han, ¿verdad?, llamado la atención y regalado filosofías en este momento que pueden reemplazar lo que llaman el modo de vida imperial, que es ese estado de bienestar, de confort material, ¿verdad?, basado en zonas de sacrificio ambiental y humano, ¿no? Entonces, pues, digo, lo que se sabe es, sí sabemos lo que va a pasar climatológicamente, ambientalmente. Lo que no se sabe es cómo, ¿sí me entiendes? Políticamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué movimientos van a surgir? ¿De acuerdo? Etcétera, etcétera. Entonces, esa es mi respuesta. Ya. Sí, muchas gracias. Sí, es que, bueno, nada más quería decir que yo pienso en como hasta deprimido porque, pues sí, según yo, también tiene que ver con este tipo de cuestiones políticas, económicas y cambian los procesos, ¿no?, actuales que tenemos en estas dinámicas, pero pues yo veo que esas dinámicas están difíciles de cumplirse. O sea, tendría que hacer como un paro ya ahora y revertir, para poder revertir parte de ese daño, ¿no?, que ya está hecho, que ya está ahí la huella del hombre, pero pues yo veo que, pues así como ve el capital, pues no, o sea, no lo veo posible. Y también lo veo por el mismo
investigación que hago en los pueblos, ¿no? Los pueblos ahorita, muchos de ellos están tratando de revertir, pero el mundo moderno, el pensamiento moderno ha llegado tanto en muchas comunidades que ahora los jóvenes tienen este pensamiento moderno y y entonces está como complicado que también se revierta. Por eso cuando pienso todo esto, hasta me deprimo, ¿no? Pero pues bueno, pues habrá que ver. Muchas gracias. Bueno, hay una frase de Walter Benjamin que a mí me gusta mucho, que espero que te ayude bastante, que dice lo siguiente: por amor a los desesperanzados, es que guardamos la esperanza. Está buena, está buena. Muchas gracias. Gracias, Marco. Y sí, no desesperes, ahí donde se ve más oscuro es que ya va a amanecer. Yo al menos quiero también pensar eso, ¿no? Y de hecho quería seguir un poco lo que dice Marco. Estoy seguro que estás familiarizado con la tesis del realismo capitalista y todo eso, ¿no? Que a mí me desespera cómo se pone de moda, porque aunque creo que apunta a algo muy real, también es un hecho que no, pues, ¿no? Que hay muestras en muchas cosas que esto no es la realidad absoluta, ¿no? Y por eso, yo, ahorita que mencionaste lo de cómo discutir con un científico, es como, no, dale, porque me gusta mucho el argumento que haces en el libro, ¿no? Que llamarle antropoceno es injusto porque envuelve, lo mismo que dijiste de que cuando se dice que la humanidad está causando esto y metes a la persona de Oaxaca o a la persona de otros lugares, o sea, es una tontería como decir antropoceno es injusto con los espectros del pasado, de cierta manera, ¿no? Como no, los nativos americanos difícilmente tienen la culpa de esto, ¿no? Igual que el campesino medieval o todo esto, ¿sí me explico? Como reducir la humanidad a un momento histórico bien específico, brutal y acelerado y dominante, o sea, claro, pero específico es un error, pues es como, creo yo, limitar nuestras posibilidades ontológicas como especie, ¿no? Porque sí, ¿no? Si de verdad somos así, pues ya qué, ¿no? O sea, como que tanto le estamos cambiando. Es que ese tipo de discurso cae en lo que un científico, Charles Mann, que es uno de los primeros que empezó a investigar la cuestión del cambio climático y que fue duramente atacado por las corporaciones petroleras. O sea, él estuvo ahí en el campo de batalla como objeto de ataques así masivos en todo el mundo. Charles Mann dice que ese tipo de ideas de que, ay, pues es que los humanos así somos, ¿no? Destruimos todo y somos el virus, ¿no? Todo ese tipo de ideas. Sí. Dice que ese tipo de ideas, doomism, como le llaman en inglés, como fatalismo, ¿no? Apocalíptico, así, que lo que sirve precisamente a las élites para no cambiar el sistema. Por supuesto. Porque así somos, ¿no? Y promueven el inactivismo. Pues, sí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, ¿no? E incluso un poco, como la contrarradicalización, ¿no? Que, o sea, como que, o sea, es increíble cómo yo, viendo en foros y en internet, cada vez ves más gente de risa, pero entre broma y broma, la verdad se asoma, ¿no? De risa al Ted Kaczynski, ¿no? Que critica la sociedad industrial y fue este terrorista, una bomber, ¿no? Y un montón de otros extremos, y como terminas tu libro, ¿no? Me gusta mucho que, bueno, spoiler, pero con matanza que hubo en El Paso, Texas, ¿no? De esta persona que tenía ahí como unas ideas ecofascistas, ¿no? O sea, da terror, pues, porque al final, más bien, lo que va a pasar es una radicalización de un modo u otro, ¿no? O sea, eso es lo que da verdadero terror y entre lo que hay que estar alerta. De ahí tengo varias preguntas que quiero hacerte. Déjame concentrar una. Yendo más al tema de la economía como ciencia, ¿no? No sé qué tan versado seas en ella y disculpen a los presentes, pero a veces creo que mientras menos versado, más entiendes de ciertas cosas. Pero algo que pasa mucho cuando se habla de los cambios económicos de los cambios, perdón, nuestros modos de vida que tienen que realizarse, se ve como una pérdida, ¿no? Se ve como una pérdida de, híjoles, vas a tener que consumir menos agua y ya no vas a poder comprar esto y lo otro, y va a haber menos salarios y como pintan una imagen fatalista del mundo como tiene que ser distinto para que no suceda, para que el cambio climático pueda ser ya ni siquiera revertido, eso no va a pasar, ¿no? Pero modulado. Sí, porque los científicos están de acuerdo en que darle para atrás, como que no, así no funciona el tiempo ni el mundo, ¿no? Pero lo que voy es esto, estaba leyendo un libro muy bueno, te lo recomiendo, se llama Post Growth, de Kate Soper. Sí, lo tengo en mi lista. Es buenísimo, yo ya lo empecé, es buenísimo, ¿no? Pero habla de, a ver qué opinas de esta idea, ¿no? Me gusta mucho que no solo es necesario como un cambio político de los grandes estados y así, y no es un echaleganismo personal, pero nuestras concepciones del placer tienen que cambiar, ¿no? Nuestras concepciones de la buena vida, del placer, de cómo y para qué queremos vivir,
tiene que cambiar. Un movimiento que yo he mencionado ya varias veces que me encanta, que últimamente he visto, es los morros que ya no quieren trabajar, ¿no? En China está pasando que hay varios morros que se tiran y ya dicen, voy a trabajar 1 mes o 2 al año y vivir con lo mínimo, ¿no? Porque ya estoy harto de no tener tiempo. En Estados Unidos ya está bajando, pero hubo este movimiento que los trabajadores no querían volver porque pues volver a un salario de porquería, en un trabajo de porquería, si puedo estar en mi casa haciendo cosas que me gustan, aunque sea con asistencia al gobierno, es mejor, ¿no? Yo ahí veo una posibilidad de contingencia, ¿no? De cambio, en donde la pura idea de, oye, me voy a tirar y ya no quiero hacer nada, es bien importante, ¿no? Como, ¿qué opinas de eso? Mi pregunta es esa, ¿no? ¿Crees que hay una manera de replantear como la economía para tomar métricas distintas y a la vez un cambio en nuestra perspectiva del placer, del bienestar, del gusto? No sé si has tenido alguna idea respecto a eso, ¿no? Eso es lo que más he estado pensando últimamente yo para escapar ese fatalismo de, si cambiamos, el mundo que viene va a ser horrible, como, pues, yo no lo creo, pero ¿qué opinas? Es que ya es horrible. Sí, exacto, es como, ¿qué se va a poner peor? ¿Voy a trabajar más? Sí, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar más? ¿No vas a tener prestaciones? Ya no. ¿Sí pues bien, es muy interesante tu pregunta porque estoy escribiendo la segunda parte del libro, que son las soluciones. Y entre ellas voy a abordar el decrecimiento. Y ya tengo por ahí la bibliografía. Pero entonces, tu pregunta es muy interesante porque fíjate, surge, esta pregunta la tenemos que contextualizar, ¿verdad? Surge en un momento neoliberal que nos ha prometido abundancia, ¿verdad? Libertad, ¿verdad? Y todo esto. Y como hemos sido despojados de tantos derechos humanos bajo el liberalismo, el derecho a la salud, para que vayas y lo compres en el mercado, ¿verdad? El derecho a la educación, pues mejor vete a una escuela privada. O sea, que es como que el neoliberalismo como que apela a nuestra, ¿cómo se dice? A esta parte, la animalística del cerebro. Ya no me acuerdo cómo se llama esa parte del cerebro, que es como la más animalística, que nos obliga a la violencia, ¿no? Y a la agresión y todo eso. Eso es lo que aplica en el liberalismo. A de que, no, sí, si trabajo 50 horas a la semana, voy a ser como Jeff Bezos, ¿no? O sea, ¿se me entienden? O sea, que te obliga a autoexplotarte para poder tener acceso a ciertos derechos o privilegios, ¿no? ¿Dopamina te refieres? ¿Cómo? ¿Dopamina? No. No me acuerdo, ¿no? Pero hay una parte del cerebro por ahí. No quiero decir una tontería, pero hay una parte del cerebro que está medio, no tanto evolucionada. Entonces, que es precisamente un movimiento que ya tiene gran tendencia en Internet, que es el hustling, algo así le llaman. Que son, sí le llaman así, ¿verdad? Que son estos morritos jóvenes que, ¿verdad? Dan tips sobre cómo trabajar 50 horas, ¿no? Cómo trabajar 12 horas o 15 horas al día y si te metes esto y lo otro, para que acumules dinero y cómo comprar Bitcoin, ¿no? Y todo eso. O sea, que es como una especie como de autoexplotación. Entonces la pregunta que tú dices, bueno, no tengo nada o tengo lo poco, dependiendo de ahí tu clase social, si es media alta, ¿no? Y a poco tengo que sacrificar para salvar a las abejitas, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que tiene que pasar aquí es muy difícil. Es muy, muy difícil porque ya esas ideas, las ideas son como un virus. O sea, una vez que entran, es muy difícil inocularlas, sobre todo cuando son malas. Entonces, estamos, como ya he repetido muchas veces, y como lo dicen los pueblos amazónicos, hablando de pueblos indígenas, tenemos que repensar esta crisis climática que vivimos como una crisis civilizatoria. ¿Qué queremos lograr como sociedad? ¿Qué idea de bienestar, verdad, queremos alcanzar? Y aquí entran muchas lecciones para países como los nuestros, como México, que quieren generar bienestar a través del extractivismo, ¿no? Al extractivismo del petróleo, el extractivismo de gas, lo que sea, ¿no? ¿Realmente genera bienestar el petróleo?
ese tipo de preguntas tenemos que preguntarnos. ¿Realmente es necesario tener que manejar 1 hora y media diaria el tráfico para ir al trabajo todos los días? ¿No sería mejor un transporte público más rápido? ¿No sería mejor un diseño de ciudad que no sea especulativa y que sea incluyente? ¿Verdad? Como las ciudades medievales que todas, no sé si las han visto, que eran ciudades muy pequeñas y podías caminar a donde sea, ¿no? Entonces, son preguntas, la verdad que son difíciles de contestar porque entran muchos elementos, no solamente psicológicos, sino también políticos, de que el neoliberalismo, o sea, el neoliberalismo nos ha dado la facultad de pensar de que tenemos derecho a todos, ¿no? Y tenemos una idea de libertad muy, muy infantil. Libertad para ser. Quiero comer carne todos los días. Quiero, ¿sí me entienden? O sea, quiero algo todos los días porque soy libre de hacerlo y porque, ¿sí me entienden? O sea, ese tipo de actitudes que no toman en cuenta al otro, no toman en cuenta la actividad. Fíjense el problema con los cubrebocas. No es tanto para proteger a ti, sino también es para proteger al otro. Y dicen lo que está pasando en Estados Unidos. Eh, y, ¿Y cómo va a cambiar eso? Voy a dar algunos ejemplos. Creo yo que el Estado tiene que empezar a dar clases sobre la crisis climática. Tiene que empezar a dar clases que, ¿verdad? Que hablen, por ejemplo, de las historias que les conté sobre el salmón y el castor. Sobre cómo la vida de un pececito impacta en tu vida. Cómo la vida de una abejita es primordial para los cultivos de la comida que tú te comes. Cómo la vida del agricultor, ¿verdad? Que cultiva nuestra comida, ¿verdad? Es tan importante como la tuya. Cómo la vida de los procesos biológicos nutrientes de la tierra son tan importantes como tu vida porque dependes de ello. Cuando los indígenas defienden un río, probablemente están defendiendo el agua que llega a tu casa. Cuando defienden una selva, probablemente están defendiendo el derecho al aire limpio que tú mereces. Entonces tenemos que ir replanteando este tipo de cuestiones de que el bienestar no necesariamente está asociado con la acumulación de riqueza para acceder al mercado, ¿verdad? A ciertos servicios o cosas así, sino que el valor tiene que estar en la interconexión, como decía Marco, ¿verdad? Que es biocéntrica, donde tú eres parte de un todo y dependes biológicamente de ese todo. Entonces imagínate que a los niños les empiecen a dar clases de eso desde niño y que empiecen a formular ese tipo de conciencia ecológica y política, pues creo que sería otro mundo, ¿no? ¿Lo va a hacer el Estado? Pues quién sabe, y ahí, pero ahí está. Justo ese es el tema que quería tocar, aprovechando que aquí está Eric y Josafat, ¿no? Y con ellos he tenido diálogos sobre esto. Y me interesa, ¿no? Como hace poco acaba de salir lo de cómo se está restringiendo a los migrantes en el sur, en la frontera sur de México, ¿no? Mm. Y esto es claramente, ¿no? Creo que lo dices en tu libro, o si no lo leí en otra parte, pues estoy que seguro que viene de ahí, y si no es la misma idea, ¿no? De que los controles territoriales se extienden más allá del país, ¿no? O sea, es como una onda que sale de Estados Unidos y desde aquí vamos a contener a esta gente, y desde aquí a acá y desde aquí a acá, ¿no? Como tú, tú, tú consideras que hay algunas, como que mis preguntas son varias, pero está en la misma, es básicamente la idea del papel político del Estado en esto y si es posible, ¿no? Como algo que sucede es que el Estado tiene que estar en competencia con otros países, ¿no? Y parece que ninguno quiere dar el primer paso a romper métricas como el Producto Interno Bruto, ¿no? Que es una métrica totalmente estúpida, o sea, completamente desfasada, igual que la frenología lo es ahorita, eso debería serlo también. Ujú. Y sin embargo existe, ¿no? Y se tiene que seguir produciendo para seguir manteniendo, ¿no? Y si algo yo veo que falló como no solo tal vez en nuestro país, que creo que lo hizo, bueno, a lo que voy es esto, ¿no? Faltó imaginación política para replantear cosas. Lo que dices de la salud es como, este era el momento, creo yo, para que muchos países dijeran, salud pública, no hay de otra, es la opción más barata así socialmente, ¿no? Y la mejor, o sea, obviamente, pero no se puede por esos intereses. Mi pregunta es esta, ¿no? ¿Tú ves algún estado que esté tomando las medidas necesarias? ¿Crees que es posible que el Estado replantee su lógica? Porque si seguimos con la lógica de la ciudadanía, por ejemplo,
si una de las lógicas del Estado es la ciudadanía, en un planeta donde muchísima gente va a tener que huir para salvarse, la ciudadanía ya no es una métrica humanitaria, no es una métrica que va a destruir seres humanos, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa, ¿tú ves algún Estado que esté tomando ciertas medidas, no solo acuerdos en papel, que no hacen nada? Y otra es si crees que el Estado puede ser reconceptualizado de la manera en que dices, ¿no? No solo enseñando sobre la crisis climática, sino porque un estado que enseña sobre la crisis climática es un estado donde los morritos van a decir, un momento, ustedes no están haciendo nada. Entonces, o sea, eso sería el otro paso, ¿no? ¿Qué opinas? Y después sigue Daniel. La respuesta corta es no, no hay un estado que esté haciendo algo en ese sentido, desgraciadamente. Que hay propuestas, sí las hay. O sea, hay estados, por ejemplo, no sé si ustedes sepan el caso de Kerala en la India. Espero algún día visitar ese lugar, que es el único estado comunista, y con esto no estoy diciendo que yo soy comunista, es solamente un ejemplo, que es un estado comunista que construyó una infraestructura así súper cabrona para atender la pandemia en uno de los países más pobres del mundo y más desiguales del mundo. Fue el único estado que ahí más o menos la pudo sobrellevar por la fuerte inversión del Estado en el sistema de salud público y sobre todo en la transferencia de dinero para que la gente no saliera de casa durante las cuarentenas, ¿no? Entonces ahí tenemos, creo yo que propuestas incipientes que se pueden ir incorporando poco a poco. En el caso de estados como el de nosotros, que ya dije que son muy extractivistas, ¿por qué? Porque son estados que nacieron con la deuda, ¿verdad? Aquí atada al cuello y necesitan, ¿qué? Pues extraer más para pagar deuda y luego generar desarrollo, ¿no? O para programas sociales, lo que sea, ¿no? El caso, por ejemplo, de Bolivia, que yo siempre doy ahí, que es uno de los estados cuya economía durante Evo Morales, pues creció mucho, sí hizo cosas buenas, pero por otro lado, o sea, intensificó la extracción del gas natural a grados así escandalosos, ¿no? Y con ello, pues dándole en la madre a los territorios indígenas, a pesar de que él era indígena. El caso, por ejemplo, de Brasil es otro muy estudiado y del que podemos sacar muchas lecciones. Fíjense en lo que pasó en Brasil, ¿no? Que llega el PT con Lula y con Dilma y luego generan más o menos un estado de bienestar ahí más o menos, hay medio enclenque ahí, pero más o menos funcional, que saca 30 millones de la pobreza. Pero ¿cómo basó ese desarrollo? Bueno, extrayendo petróleo de las costas de Brasil, ¿no? Y incluso llegó a ser, creo que la sexta economía del mundo, ¿no? Algo así, o sea, una cosa así increíble Brasil, ¿no? ¿Y cómo lo financió también? Pues con el cultivo de soya, expandiendo la frontera agrícola, ¿no? Entonces, eso también es muy complicado, porque sí se tiene que refundar el Estado y sobre todo la idea de bienestar que tiene el Estado. La clase ¿No? media americana, ¿no? Básicamente. ¿Cómo? La idea de bienestar es la clase media americana, ¿no? De los 50 que ya ni existe, pero bueno. El modo de vida imperial, que es el modo de vida imperial, pues es que esa zona de confort basada en ¿verdad? En zonas de sacrificio ambiental y humano, ¿no? En poblaciones rurales, en territorios indígenas, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Creo yo que sí han surgido algunas, no solamente en países como el nuestro, pero también, por ejemplo, en países del primer mundo. Por ejemplo, el decrecimiento, que es una idea muy, ¿verdad?, del primer mundo, pero que es necesaria para ellos, porque ellos tienen que repensar, de la misma manera que nosotros tenemos que repensar el Estado extractivista, ellos tienen que repensar el Estado capitalista, ¿verdad? Que demanda expansión, expansión, expansión. Y ahí surge una teoría, ¿no? La otra que probablemente ustedes conocen es eso de la economía de la dona, the donut economy, ¿verdad? Que es otra propuesta que se está aplicando, por ejemplo, en algunas ciudades de Países Bajos, ¿no? En donde ya en el círculo económico ya entra todo lo ambiental y cosas así, ¿no?
hay esperanza, porque te digo, hay como atisbos aquí y allá, pero falta mucho. Nos falta mucho, mucho por hacer, ¿no? Muchas gracias. Sigue Deneb y después Josafat. Lo voy a anotar y adelante, Deneb. Hola, buenas noches. Pues me encantó mucho la manera en que planteas estos problemas, sobre todo con historias, con esta de los salmones. Yo creo que eso de alguna manera cubre esa parte educativa que mencionas, ¿no? Que es bien importante. Y creo que en esta época, pues yo al menos viéndolo un poco con las generaciones menores, las jóvenes, pues yo veo que sí son conscientes de alguna manera del problema ecológico, ¿no? Quizá no con sus implicaciones o su raíz en el capitalismo, ese tipo de cosas, pero sí hay un despertar, ¿no? La conciencia, y a mí me ha sorprendido encontrarlo hasta entre gente de derecha, ¿no? Gente que pues, no esperarías que tuviera conciencia ecológica. Ellos llegan a mostrar esa cierta conciencia, ¿no? Entonces yo creo, quizá ahí ya problematizando con lo que mencionabas ahorita, de que, por ejemplo, cuando hablabas, ¿no? Del Estado educando, yo creo que estamos en un punto que quizá es trascender más la educación, ¿no? Ya tú mismo lo mencionaste hace poco, bueno, sí, lo mencionaste, ¿no? Es un problema político, ¿no? Más que incluso educativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría preguntarte, tú conociendo, bueno, creo que conoces muchos de los problemas que está generando bueno, las áreas en las que está impactando, los problemas que está generando y quizá a los sectores sociales a los que esté golpeando más, ¿qué visión verías tú? O sea, bueno, por moverla, ¿qué grupos sociales verías tú con mayor potencial para movilizarse, ¿no? Y crear una serie, digamos, de demandas? Quizás estoy pensándolo por la teoría esta de la cloud, ¿no? De que las demandas, a fin de cuentas, van conjuntando un movimiento y de alguna manera llegan a un punto en que lo hacen un poco más abstracto. ¿Qué potencial, o dónde tú verías que hay un potencial para crear un movimiento de ese tipo de... Bueno, es una pregunta interesante esa, ¿eh? Ya me la han hecho varias veces. ¿Y qué es lo que he dicho? Bueno, lo que yo he dicho en respuesta de tu pregunta es que en el 2019, no sé si se acuerdan de aquel año de 2019, que parece que ya pasó como una década, ¿no? En el 2019, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan de los incendios de la Amazonía? Esas imágenes así dantescas de animales corriendo por la selva en llamas. ¿Qué pasó ese año? Acuérdense de las movilizaciones sociales que hubo en el 2019, un poco inspiradas por la Greta Thunberg, no sé si se acuerdan, y muchos millones de jóvenes salieron a las calles. ¿Sí? Desgraciadamente, esa movilización fue paralizada por la pandemia. Pero ahí yo ya veía un atisbo de nuevos líderes sociales jóvenes que estaban al frente de la lucha. ¿Qué es lo que hace falta bueno, primero que nada, pues esperar un poquito que se calme la pandemia para retomar las actividades, ¿no? de movilización, porque pues sí está muy difícil ahorita, sobre todo con la nueva variante. Entonces, eso por un lado. Y han salido muchos colectivos, por ejemplo, ¿no? Eso de Fridays for the Future de Greta, que estemos o no estemos de acuerdo con ella o lo que sea, ha tenido un impacto mundial y de concientización en los jóvenes muy, muy importante, ¿no? Entonces eso no hay que negarlo ni denigrarlo. Pero, por ejemplo, Extinction Rebellion, ese es otro movimiento social muy importante de jóvenes en todo el mundo, ¿no? En México creo que hay un capítulo de esa organización. El otro es el de Sunrise Movement, que es más como en Estados Unidos, pero cuyo activismo, o sea, estos chavos se han sabido mover de una manera muy interesante, porque incluso organizan protestas dentro de las oficinas de los senadores y de los políticos de Estados Unidos. Y llaman a los medios, ¿verdad? Y los exhiben a los políticos. Y han tomado tanta importancia estos chavitos que, por ejemplo, Biden tomó mucho en cuenta, ¿verdad?, las críticas que se le hicieron a su programa del
pues programa de infraestructura, ¿no? Que creo que ya pasó, pero no es tan bueno como pensábamos, ¿no? Pero ahí está un movimiento social que sí tuvo incidencia, ¿no? En Latinoamérica, y aquí excluyo México, desgraciadamente en México estamos muy atrasados, ¿verdad? Otra vez vuelvo a los pueblos amazónicos. No sé si vean lo que está pasando ahorita, lo que está pasando en Brasil, donde hay miles y miles de indígenas ahorita protestando por una nueva ley que Bolsonaro quiere pasar, pues para ampliar la frontera agrícola en sus territorios, ¿no? Eh, Ahí se está formando también un movimiento político muy, muy grande. ¿Qué es lo que nos hace falta? Y aquí no me quiero poner yo en un pedestal moral de decir esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero esto es lo que yo he visto. Y aquí viene la crítica no a esos movimientos sociales que surgen de abajo, sino, por ejemplo, a ciertas organizaciones que han cooptado el discurso ambiental, en el caso de México, y hacen muy buen trabajo, ¿okay? Hacen muy buen trabajo. Pero aquí viene la crítica. Por ejemplo, Greenpeace. Hacen muy buen trabajo de difusión, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero ¿por qué han fallado ese tipo de organizaciones? Porque no han sabido construir lazos de solidaridad, por ejemplo, con el movimiento obrero. No han sabido ligar su causa ambiental con otras causas sociales. O sea, han separado el ambientalismo, ¿sí me entiendes? Como una causa de hay que proteger parques, ¿no? A, por ejemplo, la desigualdad social. Entonces, esos lazos de solidaridad creo que nos hace falta mucho formar. Y con ello yo siempre doy el ejemplo de que con esto no me refiero a una lucha revolucionaria, ¿no? Así épica, a la que vamos a ver así, sino que, como dice Lucas, la crisis climática es una crisis de imaginación política. Entonces, tenemos que volver a formar nuestros lazos de comunidad. Por ejemplo, siempre doy el ejemplo de los huertos comunitarios en las ciudades, para que las ciudades no sean tan parasitarias y pongan tanta presión en los campos. Nos hace falta producir nuestra propia comida. ¿Cómo? Pues rediseñando los vecindarios, los barrios, para generar huertos, y a lo mejor esos huertos van a generar empleo. A lo mejor, ¿sí me entienden? Van a generar políticas de cuidado, y sobre todo nos van a ayudar a generar comunidad para reconocernos, ¿verdad? En esta red de la vida, en esta red biocéntrica de la que nos necesitamos unos a otros. Entonces, no importa si es un huerto en tu comunidad, no importa si es en una organización, o sea, si algo tenemos los humanos es imaginación. Y esa imaginación la tenemos que revivar después de 4 décadas que nos han remachado en la cabeza de que there's no alternative, que no hay alternativa, que nada más hay una, ¿no? Que es el neoliberalismo y se acabó. Y bueno, eso es lo que yo pienso. Perfecto, muchas gracias. Francisco, sí, eso de la idea de comunidad es lo que ha ocupado mis pensamientos políticos cada vez más, ¿no? Y definitivamente no está desligado, perdón, a este tema, ¿no? Es fundamental eso en el sentido de que claro, si te importan las personas a tu alrededor, te va a importar el ambiente alrededor, ¿no? Como pues, esa parte de ese pensamiento de un círculo virtuoso, no vicioso, ¿no? Josafat tiene una opinión y después yo pido la palabra y bueno, estaríamos casi cerca de terminar. Adelante, Josafat. Sí, creo que como yo he visto el discurso del desarrollo en economía, es que se sigue pensando el desarrollo económico como algo que requiere crecimiento económico y usualmente no se desliga una cosa de la otra. ¿Por qué razón? Porque seguimos pensando en términos de la modernidad y seguimos pensando básicamente el desarrollo como reducción de pobreza y aumento de empleo. Y realmente, digamos, si lo vemos desde un punto de vista marxista, lo que se esconde detrás del discurso del crecimiento económico no es más que pura y llana reproducción y acumulación de capital. Digamos, Marx en el tomo 2 del Capital, pues habla de la reproducción ampliada del capital y, digamos, cómo
aumenta la circulación de todo el capital, etcétera, donde se produce para valorizar las mercancías, para producir más plusvalor y se produce para el mercado. Entonces, en esa idea ya estamos, digamos, capitulando a la derecha, ¿no? Desde que pensamos que el desarrollo es desarrollo que se basa en crecimiento, pero lo que no nos dicen es que ese crecimiento en el fondo es acumulación de capital. Yo creo que también el problema está en que los discursos ambientalistas muchas veces también como que renuncian a la idea de crecimiento, como planteando que no debe haber ningún tipo de crecimiento, pero el problema está que la gente necesita satisfacer necesidades. Entonces lo que necesitamos, me parece, es pensar o repensar la idea de crecimiento económico. Es decir, ¿crecimiento de qué? Crecimiento de economías circulares, crecimiento de circuitos de valorización ya no basadas en el asunto del capital, ¿no? De producción de plusvalor, etcétera, sino más bien creación de formas sociales, comunitarias, cooperativistas, y que más bien estas nuevas formas más autogestionarias, más cooperativas, que replanteen la relación sujeto-sujeto, sujeto-naturaleza, crezcan. Y ahí creo que está el gran reto, ¿no? Porque ahorita lo que decías tú de este asunto de los huertos urbanos, aquí me parece que desgraciadamente se sigue pensando, al menos como lo he visto en México, como un asunto de buena onda, ¿no? De voy a hacer mi huerto porque está chido y soy nice, ¿no? Y está chido ahí hacer cosas orgánicas, como una moda, pero no se ve como fuente de creación de empleos. Y creo que ahí está el reto, y me parece que ahí se podría plantear algún tipo de estrategia hacia los gobiernos para que justamente se busque formar estas nuevas formas sociales de una manera más ampliada, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. O sea, tienes toda la razón. Otro ejemplo de lo que dice aquí Josafat es, por ejemplo, que sí hace, por ejemplo, hace falta trabajo, ¿no? Y un ejemplo que yo les doy siempre a mis estudiantes es este. Vivimos en un sistema económico que no valora las tareas del cuidado. Y o sea, los aspectos más importantes de tu vida, como cuidar, por ejemplo, tal vez a tu abuelita, a tu mamá o a tu abuelo, cuidar a tu hijo, a tu hija o lo que sea, no tienen un valor en nuestro sistema económico a menos que le pagues a alguien, ¿verdad? Para que haga esa tarea de cuidado. Pues ahí hay una muy buena fuente de nuevos empleos del cuidado, y estos empleos son bajos en emisiones de carbono. ¿Sí me entienden? Pero no los valorizamos por una cuestión ahí, pues, ¿verdad? De machismo histórico, etcétera, etcétera. Pero nuestras sociedades están envejeciendo y están cada vez mayormente enfermas, como dije al principio, ¿no? Y no hay quien cuide a esas personas. Entonces, por ejemplo, ahí se pueden generar muchísimos empleos de cuidado de unos a otros, ¿verdad? Y ser recompensados con políticas sociales. Y ahí, ¿verdad? Se crearía, yo creo que un bienestar y que generaría, como dije al principio, ese reconocimiento de que necesitamos el cuidado, ¿verdad? De unos a otros para poder tener una vida digna y de bienestar físico, emocional y social, ¿no? Sí, muchas gracias, Francisco, y sí, también de acuerdo con lo que dice Súper Josafat. interesante. Gracias, Josafat. Sí, yo estoy de acuerdo, y de hecho, te invito a una sesión que va a haber como en septiembre. Bueno, te invito a todos, ¿no? A todos, por supuesto. Pero va a haber una donde vamos a ver mi libro favorito que leí este año y me cambió la vida, ¿no? Se llama This Life, de Martin Haglund, y precisamente tiene una propuesta de socialismo democrático. No la democracia social como el estado de bienestar, ¿no? Sino cambiar la idea del empleo incluso, ¿no? De que básicamente ustedes dicen que Marx propone lo que vale como nuestro tiempo finito, ¿no? Y la idea del mundo postcapitalista es la idea en donde no se ha valorado solamente el tiempo de trabajo necesario, sino el tiempo libre que tenemos para dedicar a nuestras cosas, ¿no? A lo que nos importa. Y ahí eso se me gusta mucho porque ahí la pregunta ya no es como ¿qué? Tenemos que generar empleos para que la gente esté ocupada y tenga un salario, sino, no, tenemos que hacer el trabajo necesario para que la vida sea llevable, ¿no? O sea, atender a la gente
a la gente mayor es algo bien importante porque todos vamos a ser mayores, ¿no? O sea, criar esa cultura y no lo que sucede ahorita en especial en, bueno, en muchos países, ¿no? Y en México, ¿no? Que pasa esto de que hay padres que tienen hijos para que los cuiden de ancianos. Y a mí eso se me hace como, no se me hace malo para nada, como yo lo entiendo, uno, la vejez da miedo, ¿no? Pero ¿qué sociedad estamos creando para que los jóvenes atiendan a estas personas que se ven como improductivas, aunque, y a pesar de que la métrica de productividad es horrible, y al final también estamos creando una niñez ansiosa, encerrada, aterrada, ¿no? O sea, como que estamos contaminando todas las especies de nuestra ecología. Por eso la propuesta de Haglund de que el tiempo finito es lo más valioso y debe ser usado para encontrarnos a nosotros mismos, como intentar cosas, es un poco la idea de Marx de un ser humano que se dedique a muchas cosas y no sea solo una, ¿no? Como tú no tienes que dedicar 10 horas a estar leyendo papers que no te gusta para publicar cosas que ni crees, solo para mantener tu nivel académico, ¿no? Como donde tú puedas entrar a los estudios que gustas, dedicarte a un deporte. ¿Sí me explico? Como que todo eso del hedonismo alternativo, que es de Kate Soper, pero veo en la misma línea, me gusta porque es lo que exactamente lo que dices. Son cosas importantes, valiosas por sí mismas, ¿no? Aprender un arte, aprender a hacer algo, solo caminar, que no requieren gasto, pero requieren que replanteemos nuestra noción de la buena vida, ¿no? Del placer. Exacto. Como suena hiper hippie, pero yo lo creo honestamente que es mejor una tarde leyendo en el parque que tener que ir a un lugar a gastar dinero para que te nutran de alteraciones en tu mente para que te excites. ¿Me explico? Como es cambiar esa lógica e implicaría llevar una vida más lenta, ¿no? Lo que nos, como eso, una vida de no consumo. Ahorita sí que Fíjate que hay un estudio que leí hace poco eh, sobre el impacto de los árboles en nuestra salud. Y en el estudio se dedicaron a medir cuál eran digamos, como la impresión biológica que causa el ver árboles. Ajá. Y compararon esa impresión con algunas otras impresiones que nos causan, ¿verdad?, a cierto placer o bienestar, ¿no? Pero experiencias que no tienen que ver con la naturaleza. Y en el estudio compararon que una persona que ya tiene sus necesidades básicas cubiertas, digamos, una persona que vive, digamos, en Noruega, le genera mayor bienestar caminar por un bosque que un cheque de $20,000. Órale, qué loco. Claro que tienes que tener tus Claro, necesidades todo básicas cubiertas, sí. ¿no? O sea, porque si vas ahí a Tepito y ¿qué quiere? ¿Un camino $20,000 o el bosque? No, pues dame los 20,000, ¿no? ¿Sí me entienden? O sea, Sí. eso ya es cuando se alcanza un nivel de bienestar ahí, digamos, material más o menos ahí. Entonces, ese es el impacto de la naturaleza en nuestra vida. Como dices que a lo mejor es mejor tener parques a los cuales irte a relajar y no irte a meter a un Starbucks a pagar, ¿verdad? Por Por un estar. café. Entonces, es más beneficiarte para tu salud, para el medio ambiente, para los niños que jueguen ahí libremente, ¿verdad? Sin necesidad de andar ahí tropezándose con los carros y todo eso. Sí. Sí, Pero la bueno, verdad, hace tiempo compartí un meme muy chistoso que era como, ¿por qué los niños ya no salen a jugar? Y el mundo que construimos, ¿no? Y cemento, carro, y así es como, es un lugar inhóspito para algo que no sea un carro, y ni para los carros a veces. O sea, exacto. es así horrible. Bueno, Francis, sí, entonces de nuevo, creo que esta parte de buscar un hedonismo para esta nueva época es también una parte política, ¿no? Como que a veces somos muy cristianos y creemos que tiene que ser sufrimiento para pagar nuestros pecados y es no, otro placer es posible en otro mundo, ¿no? Creo. Ya para ir terminando, que se alargó un poco la sesión y bueno, te agradecemos estar aquí, quería comentarte un poco del estilo de tu libro, ya para de nuevo hacerle un poco de promoción para quien lo pueda conseguir, aquí Capitaloceno, del buen Francisco Serratos. Me gusta mucho este modelo estilístico en donde cuentas una historia. Algo que he notado, un movimiento que está en filosofía muy importante es el movimiento posthumanista. Lo que dice este movimiento, no sé si lo has conocido, ahorita te preguntan algo de que si puedes compartir el estudio de los árboles en el chat al final de la sesión. A ver, es que lo tengo en otro libro señalado. Bueno, si no lo tienes ahorita, luego me lo pasas y te lo Te lo compartimos. paso y lo compartes, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, lo que decía de la idea del poshumanismo es dar cuenta que básicamente que hemos tenido una visión centrada en el humano, ¿no? Política, en donde el humano es lo único importante y todo lo demás es como un acompañamiento, ¿no? Y que está ahí para servirnos de cierta manera. Y esta idea intenta como comprender las cosas en su realidad para generar en ellas
lo que Viveiros de Castro y Danowski, que ya mencionó Eric, generan como una cosmopolítica, una política en donde todos los entes se entienden como entes políticos con los que estamos relacionados, ¿no? Y eso, ¿no? No son como un objeto de nuestro sujeto, son, en términos de una de estas filosofías, todos somos objetos interactuando entre nosotros, o también son sujetos que básicamente no que tengan subjetividad como una mente, pero tienen realidad y tienen que desenvolverse en esa realidad, ¿no? Y convivimos con ellos. Veo que tu libro tiene un poco de esas ideas, no sé si tú, o sea, en el sentido de que enfocas objetos, eso me gusta mucho, los castores, los salmones, el caucho, ¿no? Hay otro filósofo que se llama Reza Negarestani que hace estudios del petróleo bien interesantes. ¿Tú ves un poco tu forma estilística en que haces el libro? ¿La hiciste pensando en algo de estas ideas? No necesariamente posthumanistas, pero en esta idea de darle su espacio de historia a los objetos, que la historia no es solo humana, sino también cada objeto tiene de historia, los salmones, el fin de su especie prácticamente, ¿no? O sea, en esa reducción. No sé qué piensas. Pues es que sabes que cuando yo llegué, yo no tenía planeado escribir este libro porque yo no soy experto, ¿verdad?, en ciencias climáticas ni nada de eso. Yo llegué a este libro, o bueno, para los que no lo sepan, yo vengo de la literatura. Entonces, ¿sí me entienden? A veces creo que eso me da una ventaja, por ejemplo, sobre ciertos científicos o economistas, porque puedo comunicar de una manera que a veces la misma ciencia muy rígida no te deja comunicar ideas de manera muy clara. Sí. Y creo que eso es una parte del éxito de la otra cuenta que manejo en Twitter, que es el de Antropoceno, que tiene miles de seguidores, porque comunico las cosas de esa manera, ¿no? Y contando la historia de un animal. ¿Por qué? Porque apelo a la empatía de la persona para identificarse con el sufrimiento de un animal, o por ejemplo, para identificarse con la historia de un árbol, como el del brasilensis, de donde se saca el caucho, ¿no? Y cómo la historia de ese árbol tiene una, ¿verdad?, una historia social y política y económica que genera un ecosistema, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo no tenía planeado este libro, yo siempre he tenido interés en los animales. Por eso siempre como que comienzo casi siempre contando una historia sobre un animal, ¿no? Sobre una ballena o cosas así. Entonces, cuando yo me puse a escribir, yo tenía la idea de escribir un libro sobre objetos perdidos, objetos que han desaparecido. Ah, qué chido, eso está muy bueno. Objetos que ya no sabemos qué pasó con ellos, ¿no? Entonces comencé a escribir ese libro. Entonces a mí se me ocurrió, como les digo, me gustan mucho los animales, decir, quiero incluir capítulos que hablen de animales que ya no existen, que se han extinguido. Y ahí fue cuando me puse a investigar sobre la extinción y sobre lo que está pasando en el mundo, y fue un madrazo, o sea, fue un shock cuando leí sobre la extinción, y el primer capítulo, digamos, fuerte del libro habla de la extinción. Y fue ahí donde yo encontré como que el coraje y las ganas de leer y de investigar y de, digamos, como de elaborar un tipo de discurso diferente al que yo estaba acostumbrado, ¿verdad? Y ese fue el resultado. O sea que tengo esa visión que dices, no porque sea especial, sino porque vengo de esa, Sí. como de mi background, es ese, ¿no? Los animales, la literatura. Y noté que cuando uno habla de ese tipo de cositas, de plantas y de animales, como que las personas se interesan mucho. Es como, caray, no sabía que el salmón, se meten que el salmón y los castores, y apelas a la curiosidad de la persona, a la empatía y sobre todo, ¿verdad?, a situar esa persona, se empieza a situar dentro de un contexto que ya no es solamente material, sino biocéntrico, como decimos, ¿no? Y pues ahí encontré la fórmula y parece que a la gente le ha gustado. Y pues ahí está. La verdad es buenísima porque es eso, ¿no? Como que te abre la dimensión de otros seres, ¿no? Que no todos son maquinaciones humanas o así nuestro ser proyectándose, como hay otras cosas que tienen su existencia real propia y que queramos o no, ahí está y nos está afectando ahora, ¿no? Así que creo que sin querer queriendo tienes estas poderosas ideas filosóficas de cosmopolítica y poshumanismo que te invito a investigar ahí por ahí. Ahí anoté unos autores que hablan de esos temas y son a ver.
Bruno Latour sí lo he leído. Sí, seguro. Y Yu Hui es un filósofo chino que habla de cosmotecnias, Viveiros de Castro, antropólogo brasileño. Sí, él también lo conozco. Ajá. Qué bueno. Sí, son Al muy chino buenos. no lo conozco. A mí la verdad me recuerdan mucho esta película buenísima de Ghibli, la de la princesa Mononoke. Seguro la has visto porque esa película ilustra perfecto cómo todos los entes del bosque, el bosque mismo son entes políticos en constante diálogo y lucha, ¿no? O sea, Exacto. y hay que dar cuenta de ello porque si mantenemos una política humanocéntrica, o sea, no que no nos importe el humano, no somos ecofascistas, pues, pero una política humanocéntrica es cómo esto me sirve y no me destruye, y no más bien cómo convivimos en una ecología completa, creo. Exacto. ¿Algo más que quieras decir antes de que demos por terminada la sesión, Francisco? Pues no, pues agradecer la oportunidad de que me hayan invitado aquí. Yo la verdad venía muy nervioso porque cuando dijiste ahí que filosofía de la economía, dije, ay, pues estos me van a destrozar, ¿no? Porque yo no he estudiado economía y a lo mejor van a llegar ahí con un marco teórico y me van a empezar. Y estaba muy nervioso, la verdad, porque decía, ojalá y no me pregunten así como de ciencia económica porque no les voy a saber qué contestar. Claro que tuve que leer algo, pero más sobre historia del capitalismo que sí me tienen que entenderlo científicamente. Sí. Y pues les agradezco bastante, pues si tienen oportunidad, écheselo el libro, como dice Lucas, está muy barato porque lo publicó la UNAM. Y pues no hay que perder la esperanza. Estamos todos juntos en esto y vamos a tener que salir de esto juntos. No hay ahí de que vas a salvar el mundo usando popotitos de madera o de... ¿Sí me entiendes? Son, son procesos comunitarios, políticos, sociales, que son urgentes y que por más que las cosas estén mal, siempre hay un rayo de imaginación política que nos ayuda a seguir adelante, ¿no? Y bueno, con eso me gustaría cerrar. Ujú. Excelente. Sí, yo confío en que nuestra generación se ha acostumbrado mucho tiempo a hacer todo al último momento, así que en el último momento tal vez lo vamos a lograr. Y de verdad sí creo que es importante pues mantenernos informados de estos temas y verlos con un sentido, creo yo, de especulación, no de especulación financiera que destruye, sino especulación en nosotros mismos y nuestras posibilidades políticas. Muchas gracias, Francisco, por estar aquí con nosotros. Felicidades por tu libro, un librazo, un gran logro. Y bueno, te invitamos a las próximas sesiones. La siguiente sesión, les informo, no va a ser el lunes de la noche, va a ser el jueves a mediodía porque tenemos un invitado de Dinamarca, el filósofo danés Ole Bjerg, que tiene un libro que se llama Ser Dinero, en donde busca pensar el dinero como ente político y qué tipo de dinero queremos para una nueva sociedad post-capitalismo. Es muy interesante. Oh, me Sí. pasas la info, ¿no? Sí. Este es un tema, para mí el dinero es un tema que me fascina porque yo creo que al dinero le ha pasado lo mismo que a otros entes vivos, lo hemos reducido y dominado de una manera en que no se debe usar. Así que vamos a tratar eso. Que pasen bonita noche y muchas gracias por acompañarnos. Adiós. Adiós, Francisco. Que estés bien.